¿Qué tal? Hoy me da mucho gusto saludarles en un nuevo video más. Eh, Vamos a estar comentando sobre lo sucedido el día 18 de diciembre, ¿sí? en la Junta de la Reserva Federal. Vamos a estar viendo el porqué del movimiento del mercado, por qué la caída de la bolsa, en este caso americana. Pudimos observar cómo índices importantes como el S&P 500 sufrieron una caída importante el día 18 de diciembre. Vamos a ver por qué sucedió esto, qué fue el catalizador que movió de esta manera al mercado y cómo nosotros pudimos haber tomado un beneficio, sí, de estos movimientos. Podemos ver cómo el Nasdaq hizo casi una caída de 800 puntos, que ahorita prácticamente los lleva, ¿sí? Y también vimos una subida exponencial en el dólar. Entonces vamos a estar viendo el porqué de estos movimientos para comprender cómo es que se mueve el mercado y cómo es que funciona. Para empezar, me gustaría comentarles algo muy importante y que es realmente clave que tengan ustedes presente, y es que el mercado siempre se va a mover por expectativas. Es decir, los precios que ahorita vemos, ya sean índices, divisas, se mueven siempre por expectativas, ¿sí? Realmente no es el precio. Aquí viene una discordancia porque muchos dicen que es el precio presente, pero realmente es lo que espera el mercado del futuro, ¿sí? Nunca vamos a operar nosotros el presente, siempre vamos a operar lo que el mercado espera en el futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos de esta manera, es decir, supongamos en un caso hipotético de que tenemos pensado que el dólar, en este caso si somos de México, va a tener una subida durante los próximos meses, pues obviamente no vamos a comprar el dólar cuando ya está arriba, ¿verdad? Cuando ya vale 25 pesos, supongamos que nos encontramos en los 20 pesos, pues obviamente no vamos a comprar el dólar cuando está a 25, ¿sí? Lo vamos a querer comprar lo más barato posible. Y esto justamente es lo que hacen las instituciones y fondos importantes. Ellos obviamente buscan maximizar el retorno de la inversión, entonces se posicionan siempre en un punto, en este caso, con buenos rendimientos, ¿no? Que tenga un buen alcance. Entonces, si tú o si el mercado ya sabe que el dólar se va a apreciar en el futuro, pues obviamente lo vas a empezar a comprar desde ahora, no te vas a esperar cuando ya está caro, ¿sí? Prácticamente así es una forma de verlo y así es como funciona realmente el mercado. El mercado no se espera que el precio ya esté arriba, siempre va a buscar comprar lo más abajo posible, y en el sentido contrario, pues siempre va a buscar vender lo más alto posible, ¿sí? En este sentido, es importante que ustedes tengan esto en clave, ya que bajo esa base pues vamos a estar hablando el día de hoy. Como pueden ver, pues bueno, este es el documento sobre las proyecciones económicas de la Fed. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que prácticamente en este documento nosotros podemos ver las proyecciones que tiene el banco durante los siguientes años, ¿sí? Este documento, si no me equivoco, se sube 4 veces al año, ¿sí? Y prácticamente son las perspectivas que la Fed pues va implementando respecto al performance de la economía. Si la economía se está comportando de buena manera, pues obviamente las proyecciones van a ser más austeras. Si la economía está presentando niveles altos de inflación, de desempleo, pues obviamente va a buscar implementar una política monetaria expansiva, pues para poder remediar esta situación, ¿no? En este sentido, este documento nosotros lo podemos encontrar ahí en la página de la Reserva Federal, y prácticamente aquí nosotros podemos observar cuáles son las proyecciones de la Fed. Como podemos ver,
los interest rate de la Fed pues cambiaron de una forma muy amplia, ¿sí? Anteriormente, en el mes de septiembre, aquí lo voy a señalar, teníamos esta proyección. Sí, como pueden ver, pues bueno, en el 2024 obviamente tenemos la misma tasa, pero para el 2025, si se fijan, la proyección cambió a más alta, es decir, en septiembre, en el dot plot de septiembre, pues se tenía una perspectiva de una tasa de interés aproximadamente del 3.4 para el 2025, ¿sí? Sin embargo, pues podemos ver que ahorita ya cambió a 3.9. Eso quiere decir que se esperan solamente 2 recortes más para el 2025. Y anteriormente, pues se tenían pensado 4 recortes, ¿sí? Entonces, bajo lo que yo les comentaba anteriormente, si el mercado se basaba en expectativas y el mercado ya había descontado las expectativas de septiembre, es decir, el mercado ya había descontado que la Reserva Federal iba a bajar la tasa de interés 2 puntos, prácticamente 4 bajadas de 25 puntos, y ahora se la cambias la perspectiva a solo 2, pues obviamente el mercado va a ajustar esta perspectiva, ¿sí? Entonces, al momento de ajustarla, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente el mercado va a reaccionar, ¿sí? Ahorita rápidamente les voy a explicar por qué los índices cayeron, ¿sí? Porque el que una perspectiva más, en este caso se le dice hawkish, hizo que se implementara, o más bien que sucediera este movimiento. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Sí? Si a lo mejor las expectativas, las proyecciones hubieran sido aún menores, eso hubiera sido dovish y el mercado hubiera reaccionado en el sentido contrario, sí, hubiera sido prácticamente oxígeno más para los mercados. Entonces, esto prácticamente fue lo que hizo que el mercado cayera, ¿sí? Que las proyecciones de la Reserva Federal pues obviamente fueran más altas que años anteriores. Entonces, ahora vamos a ver por qué el movimiento de una tasa de interés puede perjudicar o puede mover tanto los mercados, ¿sí? Ya tengo varios videos explicando esto en mi canal. Para el que quiera profundizar más, pues les puede dar una vuelta por ahí. Pero ahorita me gustaría explicarlo de forma simplificada y sencilla para que ustedes puedan entender rápidamente por qué sucedió esto, ¿sí? Bueno, en la economía de Estados Unidos existe una política monetaria, ¿sí? Esta política monetaria pues se utiliza para reducir o para estabilizar la economía. ¿De qué la va a estabilizar? Pues de la inflación y del desempleo, ¿sí? La Reserva Federal tiene 2 mandatos, que es la estabilización de precios, ¿sí? Y el control del pleno empleo, o sea, prácticamente que el desempleo pues sea nulo o sea controlado. Esos son los 2 mandatos. Y entonces, bajo esas premisas, pues la Fed va a utilizar esta política monetaria expansiva o restrictiva, ¿sí? Entonces, cuando se tiene una alta inflación, pues obviamente lo que el banco va a buscar es erradicarla, es decir, bajar la inflación, porque pues la inflación, como sabemos, es mala para una economía. Entonces, cuando el Banco Central quiere bajar la inflación, va a utilizar una política monetaria restrictiva. Entonces, ¿cómo una política monetaria restrictiva puede ajustar la inflación? Pues prácticamente se los voy a poner con un ejemplo, ¿sí? Al el Banco Central aumentar la tasa de interés, ¿sí? Que es la tasa de interés base en la que se rigen los bancos, pues prácticamente al ser una política monetaria restrictiva, las tasas de interés van a subir, ¿sí? Entonces, si suben, ¿qué es lo que pasa? Que si una empresa o un individuo quieren ir a comprar un activo, ¿sí? Financiado, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que ya le va a costar más caro, ¿sí? Porque si antes la tasa de interés estaba en un 2% y ahora está en un 5%,
pues obviamente se la va a pensar dos veces al invertir en esa maquinaria o en ese activo, ya que le va a salir mucho más caro que antes. Entonces, esto lo que hace es que la demanda se frena, y al frenarse la demanda, por ley de oferta y demanda, pues los precios empiezan a caer. Entonces, de esta manera, la Fed controla la inflación, ¿sí? Y en cambio, cuando la Fed implementa una política monetaria expansiva, se le llama, es decir, una política que inyecta liquidez, que inyecta prácticamente estímulos a la economía, utiliza una tasa de interés baja. ¿Por qué? Porque si tú al momento, tanto empresas como individuos quieren ir al banco por un préstamo para sacar un carro, por así decirlo, como un ejemplo, y la tasa de interés es baja, pues obviamente tú vas a optar más por ir a comprarlo, porque a lo mejor antes te costaba el 5% de interés, o en este caso en México, que ahorita hay tasas del 10% anual, y ahora te están dando una tasa del 5% anual, pues obviamente es mucho más apetecible ir a sacar ese crédito cuando hay una política monetaria expansiva, ¿sí? Porque es mucho más barato y a ti te conviene financiarlo a largo plazo. Entonces, bajo este conocimiento nosotros podemos explicar este movimiento, ¿sí? Si la Reserva Federal cambió sus proyecciones a una política monetaria restrictiva, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al bajar las proyecciones de bajadas de interés, obviamente el mercado ya había descontado que las tasas iban a ser más bajas durante el 2025, ¿sí? Porque la Fed ya lo había dicho en su dot plot pasado, en sus proyecciones pasadas. Entonces, al ser más restrictivas estas proyecciones, pues obviamente las empresas no van a poder financiarse mejor durante el 2025 porque el crédito va a ser muy caro todavía, ¿sí? Las empresas esperaban un crédito mucho más barato. Entonces, al ser un crédito mucho más caro según las proyecciones de la Fed, pues obviamente las empresas no van a crecer, no van a querer invertir tanto a lo mejor en el 2025 porque el crédito va a ser caro. Entonces, si no van a querer invertir en el 2025 porque el crédito va a ser caro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no van a crecer tanto las empresas, ¿sí? No va a haber tanto incentivo económico. Entonces, si no hay crecimiento económico, pues obviamente el índice se va a anticipar y van a vender posiciones porque obviamente se esperan menos crecimiento durante el 2025. Entonces, prácticamente, al tener una política, unas proyecciones más restrictivas durante el 2025, pues eso los institucionales no les gusta porque pues obviamente eso significa menor crecimiento económico y es por eso que tuvimos toda esta caída, ¿sí? Entonces, prácticamente por eso sucedió esta caída del índice, tanto del índice del Nasdaq como el S&P 500 y varios índices de Estados Unidos. Y ahora, por otro lado, ¿por qué el dólar se fortaleció? Sí, esto es muy sencillo de explicar, pero básicamente es porque al tener una política monetaria más restrictiva, esto quiere decir que en un futuro pues va a existir menos oferta monetaria de dólares, va a haber menos oferta de dólares, ¿sí? En un futuro. ¿Por qué? Porque el Banco Central, al tener una política monetaria restrictiva, pues no va a tener tanta liquidez en el mercado, en la economía, y eso se traduce a menor oferta de dólares. Entonces, al tener la misma demanda, ¿sí? De dólares, perdón, la misma demanda de dólares, pero la oferta disminuye, pues obviamente el valor del dólar va a subir, ¿sí? Por simplemente oferta de ley de la oferta de demanda, perdón, la ley de oferta y demanda. Entonces, al tener una política monetaria restrictiva, pues obviamente van a existir menos dólares en la economía, pero la demanda va a ser la misma. Entonces, eso prácticamente se traduce en una fortaleza para el dólar, ¿sí? Y es prácticamente el porqué de estos movimientos del mercado, ¿sí?
Entonces, si ustedes con este conocimiento quisieran haber tomado algún trade en Forex, pues prácticamente teníamos, aquí yo tengo este setup que prácticamente fue una oportunidad pues muy buena, ¿sí? Obviamente aquí nosotros combinamos el análisis macroeconómico con el técnico, pero por ejemplo aquí podemos observar un claro rompimiento de estructura, ¿sí? Después tuvimos este retroceso de aquí, y si nos vamos a H1 podemos ver que en esta zona que justo aquí señalé, que es una zona de oferta, pues tuvimos también un rompimiento de estructura en H1, ¿sí? Entonces, en el análisis técnico ya teníamos una tendencia bajista, ¿sí? Porque ya teníamos tanto en daily, en H4 y en H1, pues una estructura bajista. Entonces, solamente era esperar a que salieran las proyecciones para tomar una entrada a favor de la tendencia, ¿sí? Aquí podemos ver que si que con el simple hecho de haber esperado las proyecciones, estas son velas de 5 minutos, ¿sí? A nosotros ya tener aquí el rompimiento de estructura en H1, en esta zona pudimos haber tomado una entrada, ¿sí? Al esperar que cierre esta vela de 5 minutos, pudimos haber tomado una entrada aquí, un stop loss por arriba del último high de H1, ¿sí? Y dejar correr la entrada. Entonces, prácticamente hubiera sido una entrada de 7-1 con solo conocer tanto el tema macroeconómico como el tema técnico, ¿sí? Y esto lo podemos observar en dólar, en el euro dólar. Obviamente ya depende de qué par se quieran especializar ustedes, pero como pueden ver, pues el análisis macro funciona muy bien para analizar estos movimientos, ¿sí? Entonces, prácticamente eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido esta clase, que hayan aprendido sobre cómo implementar esta política monetaria restrictiva. Pues nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.